Bien, como cada viernes vamos a tener nuestra secuencia repaso semanal y lo que se viene, ¿no? Con el economista y analista de temas políticos Miguel Santillana, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Miguel, qué gusto saludarte, muy amable como siempre, qué gusto de tenerte a través de RCR. Pepe, un placer juntarnos todas las semanas para comentar lo que ha sucedido y lo que se nos viene. A ver, ¿qué es lo más importante, no? Naturalmente las revelaciones que se conocieron, ¿no? De Carolín López, ¿no? ¿Y cómo afecta, crees tú, al gobierno, al entorno del presidente? Porque ya no solamente alcanza a exministros o funcionarios, sino también al entorno familiar. Hoy el semanario Hiller en su 13 da a conocer un hecho bastante delicado, ¿no? Que va directamente a la figura presidencial, porque está hablando de un lavajato chotano y señala que Pedro Castillo podría estar a la cabeza de una red criminal cuyo objetivo sería repartir obras públicas a sus allegados, ¿no? A los chotanos, como lo llama, ¿no? Puca Bellido, ¿no? A ver, yo creo que desde el comienzo quedó claro que el señor presidente de la República tenía círculos de poder. Ese primer círculo de poder estaba su familia, luego los amigos chotanos, tanto la persona que lo cobijó en Zarratea, más señor Samir Valverde, proveedor de camionetas para los sobrinos, lujos para los sobrinos, cuchipandas para los sobrinos, y luego un grupo de funcionarios tipo el señor Juan Silva, el señor Hugo Chávez, etcétera, que estaban puestos en, en lugares públicos para medrar de los contratos del Estado. Entonces, lo que tenemos es distintos grupos de mafias que al final, por quítame estas pajas, por perder espacios de poder, se han enfrentado. Lo primero que tenemos es Bruno Pacheco con Carelín. Y Bruno Pacheco se enfrenta a el señor dueño de la casa de Zarratea y nos enteramos que el señor dueño de la casa de Zarratea es quien filtra los WhatsApps del señor Pacheco con respecto a los pedidos que hacía la SUNAT para perdonar impuestos a la empresa Deltron y para que no se le cobre impuestos a una sustancia controlada que es el mercurio que se utiliza en la minería informal, especialmente en los lavaderos de oro de Mare de Dios y que contaminan y destrozan el medio ambiente por allá. Luego tenemos al señor Samir Valverde, que es quien controla a los sobrinos y a su vez los sobrinos entran a tallar en temas de obras públicas y tenemos el Club de la Construcción chino, que ya ganó 1.900 millones de soles, y se tiene como testaferros o socios menores a dos muchachos que son bachiller, uno es bachiller en ingeniería y tiene 27 años, pero no sabe limpiarse los mocos. De ahí tenemos el señor Samir Valverde, que es un peligroso individuo, asaltante de pizzerías y bancos, degradado con deshonor de la Fuerza Aérea del Perú, que tiene una empresa de seguridad y participa en negocios con el Estado, colocando funcionarios públicos en el MTC. Y por último tenemos otro chotano que es el dueño de la clínica La Luz, local donde se reúnen, sobre todo en su sótano, para hacer negocios, pero también participa en el nombramiento de personajes. Y el señor de la clínica La Luz se concentró en el negocio Petroperú. Para todos tus oyentes, la empresa más grande del Perú no pertenece al Grupo Romero, no pertenece al Grupo Brescia, la empresa más grande del Perú se llama Petroperú. Y Petroperú importa 4.000 millones de dólares en combustibles al año. Imagínense el 10%, 5% de 4.000 millones de dólares al año. Una fortuna de dinero. Entonces, esas son las cuatro mafias identificadas por Karelim. Temas que salen de lo dicho por Karelim que me llaman la atención y que los medios no han dicho o no han puesto énfasis. Número uno,
conversaciones de los sobrinos del señor Castillo con proveedores de armas y el señor Samir Valverde. ¿Para qué querían comprar esas armas? Para armar a las rondas urbanas y chotanas. Punto número uno. Punto número dos. En la mafia del MTC y a través de lo que ha hecho el periodismo de investigación, se ha descubierto cómo se aprobaban obras que no estaban presupuestadas luego de reuniones políticas con alcaldes y congresistas de distintas bancadas. Y se ordenaba a través del secretario general del MTC, que se encarga de temas administrativos, más no técnicos, que se prioricen obras como carreteras y puentes luego de reuniones del ministro Silva con congresistas o con alcaldes. Y otro tema muy preocupante para el Perú es que la dirección encargada de ver el tema de la inversión en la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez se opuso a que Lima Airport Partners postergue su inversión al 2035, cosa que es totalmente ilegal, puesto que el Estado peruano ya cumplió con entregarle los terrenos para que construyan la pista 2. Y eso que había dicho la dirección encargada oponiéndose a la postergación, una vez más tienes al secretario general de Transportes y Comunicaciones, repito, ente administrativo más no técnico, pidiendo toda la documentación para que sea el ministro Silva quien decida la postergación o no de esa inversión, lo cual es gravísimo para inversiones en el Perú y es un delito. Entonces, cerremos el círculo de negocios del señor Pedro Castillo en todo lo que he mencionado, más otras cosas que se van a ir descubriendo. El señor Castillo tiene participación a través de estos 4 grupos. Ahora, ¿cómo Y ves estos tú? 4 grupos no tienen nada que ver con ideología. Temas ideológicos, yo creo que el sector salud se lo han dejado al señor Cerrón, que ya tiene su ministro, pero en los temas de MTC y vivienda, porque también se tienen los tentáculos de Pedro Castillo en vivienda, los ministerios que más plata mueven, ahí está el señor Pedro Castillo con operadores, sean familiares, sean chotanos, sean amigos. Ahora, la semana pasada cuando conversábamos, Miguel, el último viernes, también te planteé la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo observas el papel del Ministerio Público? Y ahora te la repito, pero ya con otros elementos. El presidente de la República el último domingo, ¿no? Un escueto mensaje a la Nación muy temprano, dijo que el Ministerio Público estaba dentro de todo este complot, ¿no? Contra la figura presidencial y las denuncias de Caroline López, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel del Ministerio Público? Porque también hemos visto esta semana una confrontación abierta entre uno de los fiscales anticorrupción, Omar Tello, conjuntamente con el abogado de la defensa de Caroline López, César Nakazaki, ¿no? A ver, sobre el tema del Ministerio Público, creo que la denuncia más grave de esta semana es lo que hizo el programa de Philip Butters el día de anoche. Anoche se nos ha descubierto que la fiscal de control interno, la señora Socovich, con la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, utilizan del lado de la señora Ábalos el celular de su hijo y la señora Sokolic el celular de un tercero para comunicarse. ¿Qué se ha establecido en esas comunicaciones? Número uno, que hay un apoyo tácito al señor presidente Pedro Castillo para cubrir sus cuchipandas. Se tiene conversaciones del doctor Pachas, abogado personal del presidente de la República, con la señora Socovich, para que sea intermediaria a su vez con Zoraida Ábalos, para que se cierren los casos del tema Zarratea. Vale decir, una protección directa del Ministerio Público al señor Pedro Castillo. Tema 1. Tema 2.
el cómo desdeñan la prensa y cómo piensan atacar a la prensa desde la fiscalía. 3, cómo se está manejando el tema Odebrecht desde la fiscalía. Y no es, como dice la señora Ábalos, que cada fiscal tiene su carpeta fiscal e investiga independientemente del otro, sino que está plenamente informada de lo que está pasando a nivel de fiscalía de lavado de activos y fiscalía anticorrupción. Para mí, la señora Ábalos tiene que ser investigada inmediatamente por la Comisión de Fiscalización del Congreso, porque lo que se ha descubierto anoche es gravísimo. Esta señora va a terminar en la cárcel por encubrimiento, por obviar funciones, por cohecho, porque lo que se ha revelado anoche es comunicación directa, Palacio, Fiscalía, para cubrir a Pedro Castillo. Por otro lado, se tiene conversaciones de la asesora, de la presidenta de gabinete de asesores o jefa de gabinete de asesores del entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, preguntando en qué plazos iban a archivar los temas del señor Castillo. Conversación con Zoraida Ábalos. Y ella dice que no se preocupen, que ella, utilizando el artículo 344 del Código de Procedimientos Penales, vale decir que el fiscal es quien acusa o no acusa, utilizando eso iban a enterrar el tema del señor Castillo. Otro, Eso es gravísimo y ha salido ayer a las 10 de la noche. Y no veo que los medios en su momento pongan ante la opinión pública algo tan grave. Entonces, ese es el tema de fiscalías. vamos a otro tema, Miguel, la ley de tercerización laboral, ¿no? Se ha pronunciado no solamente... Discúlpame, para terminar con Sí, el tema de las cómo no, fiscalías, cómo no. se ha abierto una guerra fratricida entre las fiscalías anticorrupción y la de lavado de activos. ¿Por qué? La de lavado de activos ha recibido el testimonio de Carelín y ahí ella ha dicho todo lo que ha dicho, pero involucra al coordinador de las fiscalías anticorrupción, que es el señor Tello. Y además, anoche, en el programa de Milagros Leiva, sale un fiscal anticorrupción denunciando a su jefe, pero a su vez denunciando al fiscal Vela, diciendo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones durante el periodo electoral pasaron por el señor Vela para tener el visto bueno y que el Jurado Nacional de Elecciones las publique. Otra vez, ¿qué tiene que hacer un fiscal de lavado de activos revisando decisiones del Jurado Nacional de Elecciones? Otro escándalo de la fiscalía. Esta fiscalía está peor que en los tiempos de Blancanélida Colán. Y Blancanélida Colán fue presa por todo lo que hizo durante el periodo de Fujimori y Montesinos. Esta fiscal debe ir presa por todo lo que ha hecho desde la época de Vizcarra y su nombramiento, que siempre fue dudoso. Ahora bien, pasemos a la ley de tercerización que me está mencionando Pepe. Poco se ha abordado esta semana, ¿no? O sea, hay pronunciamientos de CONFIET, pronunciamientos de la Unión de Gremios, ¿no? De la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, pero también hay pronunciamientos de los pequeños y microempresarios. ¿Qué efectos puede tener esto, Miguel, no? Porque se dice que esto se aprobó sin que pase, ¿no? O por el acuerdo o el consenso del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Desde la perspectiva económica, la perspectiva laboral, ¿qué efecto puede tener esta ley de tercerización laboral, ¿no? Observada. A ver, en primer lugar, la señora Betsy Chávez está en una campaña en la cual se está demostrando una soberbia supuestamente intelectual que no tiene. Entonces, ante cualquier entrevista te dice que si sabes el artículo 100 no sé cuánto de la Constitución, o el 99, o el 117, y si no sabes, mejor no hables con ella porque ella es una sabionda. La señora no sabe dónde está parada. Yo creo que su operación al estómago para bajar de peso le está afectando el cerebro. El tema es el siguiente. En el Perú se estableció una ley de tercerización y lamentablemente algo bueno se le ha tomado
se le ha sacado la vuelta a la ley y muchos temas que no debieron ser tercerizados se han tercerizado. Supuestamente la tercerización hace que una empresa se concentre en lo que dice hacer bien y que el mercado compra, y dejar de lado actividades dentro de la empresa que no son su especialidad. Hablemos de seguridad, hablemos de contabilidad, hablemos de limpieza. Lamentablemente muchas empresas han hecho uso y abuso de la tercerización. Entonces, debido a que algunos hicieron mal uso de esto, el gobierno se aprovecha y dice, matemos la tercerización. En el sector minero tenemos más o menos 2.690 empresas que hacen tercerización, y que con esta norma vas a botar 1.800.000 peruanos a la calle porque las empresas mineras no van a asumir en su planilla a esta gente que da servicios de tercerización. Lo mismo va a suceder en distintos otros sectores de la industria, del comercio, del turismo. Entonces, esta es una norma que en vez de crear empleo y defender a los trabajadores, vas a botar más gente en un momento en el cual la pandemia botó 5 millones de trabajadores a la calle y esa cifra no se ha recuperado. Menos aún en puestos estables que reciben todos los beneficios sociales. Lo que hizo la pandemia es recuperar empleo, pero empleo precario, sobre todo en sector informal. Entonces, esta señora que no sabe dónde está parada, que no entiende el momento económico en el cual estamos, se manda con esto de la tercerización. Algo más grave, te quieren hacer el despido más caro. Entonces, en vez de pagarte sueldo y medio por año, te quieren hacer pagar 3 sueldos por año. O sea, hacer que el despido sea más caro. Por otro lado, quieren que te paguen la hora de refrigerio. Supuestamente en el Perú se le paga al trabajador por 8 horas de trabajo al día y te dan de 45 a 60 minutos para que salgas a tomar tu refrigerio. Bueno, la señora Betsy quieren que te pague por irte a almorzar, lo cual tampoco tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué es lo que se viene la semana siguiente, Miguel? Tampoco estamos abordando los efectos económicos del tema Rusia con Ucrania, ¿no? Hemos visto que en la presente semana el presidente de los panificadores ha señalado que el incremento, ¿no?, del precio en la harina de trigo, considerando que tanto Ucrania como Rusia son principales productores de harina de trigo, concentran el 25% de las exportaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, y en el plano económico, ¿cómo nos puede afectar este tema de Rusia con Ucrania? Ok, en el tema Rusia-Ucrania, que va a ser un tema no definido por varias semanas, porque el señor Putin tiene como objetivo capturar a Zelensky, capturar Kiev y establecer a partir de la toma de la capital y de las principales ciudades un acuerdo en el cual Ucrania no pertenezca a la OTAN, desmilitarizarla y volver a Ucrania una especie de país neutral, como en su momento de la Guerra Fría fue Finlandia o Austria. Eso me dice que va a ser una guerra de largo aliento, y además hay una voluntad de los ucranianos de pelear. Los ucranianos, los civiles se están armando y están apoyando a sus fuerzas armadas a resistir esta invasión. Entonces, ¿qué tenemos? Tema petróleo ya está en 113, con miras a subir a $125 barril, por más que Estados Unidos haya liberado reservas estratégicas de 30 millones de barriles de petróleo, pero el consumo diario es 100 millones de barriles de petróleo, por lo tanto no le hace cosquilla lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Un precio de barril que sube a 120. Si el precio de barril sube a 120, inmediatamente las gasolinas y diésel suben en el Perú y sube el GLP en el Perú.
Eso es en lo inmediato. Si te suben las gasolinas y GLP, el ama de casa va a quejarse porque no, le cuesta muy caro cocinar sus alimentos o utilizar su terma. Y por otro lado, el costo del transporte sube. Lo que afectaría es una subida en el costo de los pasajes de todas las personas que utilizan el servicio público y el costo de la carga que se desplaza por el territorio nacional por el costo del diésel. Por otro lado, se tiene que, si bien ya habían subido los fertilizantes 3 veces, los fertilizantes van a tender a subir más porque la urea es un derivado del petróleo. Por lo tanto, los fertilizantes suben y si los fertilizantes suben, tienden a subir los alimentos que consumimos. Por otro lado, el precio del trigo va a llevar a máximos históricos y hemos tenido la información de que en la ciudad de Lima más o menos 200 panaderías han cerrado porque ya no es negocio hacer pan y ya no pueden reducir más el tamaño del pan. Entonces tienes todo un tema de el precio del pan sube, el precio de las harinas sube, el precio del fideo sube. Entonces tú vas a tener un efecto inflacionario de corto plazo para todos los peruanos. Ahora, ¿qué tenemos el día lunes? El día lunes tenemos supuestamente el voto, el mal llamado voto de investidura o voto de confianza al gabinete Torres. ¿Qué crees tú? ¿Le Y otorgan o no le realmente, otorgan el voto? y realmente yo creo que la oposición no le debería dar el voto de confianza al señor Torres. Primer punto, el señor Torres hasta el día de hoy ha sido tan cara dura que no ha pedido perdón o no ha renunciado porque su hermano sigue haciendo negocios con el Estado peruano. Desde el año pasado, el hermano del señor Torres, que tiene un negocio de almacén, gana contratos millonarios para almacenar principalmente las vacunas. Número dos, tenemos al chamán Condori, que realmente todos los gremios profesionales se han opuesto. Lo que ellos han conseguido como apoyo son gente de hospitales, gente de gremios que no son los gremios profesionales, sino son gremios de trabajadores de salud que están ligados a Perú Libre. Por otro lado, tenemos un ministro de Energía y Minas que no sabe dónde está parado, que no sabemos si tiene título o no tiene título, cuyo único beneficio es haber sido funcionario del gobierno regional del Junín con el señor Cerrón. También tenemos lo mismo, el caso del ministro de Justicia, que tiene más de 70 denuncias y que también ha sido juez en la época de Cerrón en Junín. Entonces yo no entiendo por qué por cuarta vez la sociedad peruana tiene que aceptar una sarta de incompetentes y con prontuariado como ministros. O sea, yo creo que es el momento que el Congreso diga basta. O sea, no podemos seguir con esta cantaleta de que porque hay supuestamente la bala de plata y que no los pueden censurar porque van a cerrar el Congreso. Oigan, el Congreso lo van a cerrar a punta de periodicazos y de mala prensa porque los denuncian día sí, día no de obstruccionista y repiten que el Congreso no permite gobernar, que todo es culpa del Congreso. A eso se presta la prensa, llamémoslo bien, el diario La República, generan complots que no son complots como lo que hizo el seminario de Hildebrand, porque una reunión a vista y paciencia de todo el mundo en un hotel para hablar de un tema que es constitucional como la vacancia, no es ningún complot. Complot es arratea, complot es encontrarse a medianoche con proveedores del Estado, sin saber de qué cosas estaban negociando. Entonces, eso es lo que me preocupa, que el Congreso no se ponga los pantalones y que dé una vez más voto de confianza a un grupo de gente incompetente que está afectando la vida y el bienestar de los peruanos, porque poner más gente incompetente
en un Estado que ya tenía problemas en proveer bienes y servicios a su población, empeora las condiciones de la población. Muy bien. Ejemplo, Pepe, Sí, Miguel. no hay medicinas, no hay medicinas en los hospitales, no hay medicinas para los que tienen problemas oncológicos. Las compras, supuestamente los contratos se firmaron en diciembre, recién a fin de febrero han pagado la medicina. ¿Cuándo va a llegar esa medicina? Cuando muchas personas ya se murieron del cáncer. Entonces, esas incompetencias son del gobierno del señor Castillo y tiene que asumir su responsabilidad. Y dejémonos de esta izquierda alcahueta que ahora se pone de costado y que ha sido el aval de estos ladrones desde un comienzo, porque Verónica Mendoza, Mirta Vázquez, Marco Arana, y nómbrame tú a cualquier izquierdista de Nuevo Perú, Juntos por el Empleo, Frente Amplio y toda la gama de ONGs han sido testigos desde el comienzo de la Chota Nostra. Han sido testigos de los negocios del presidente y se han callado en todos los idiomas. Y tienes personas como Anaí Durán, el día de ayer, que cree en la inocencia del presidente. Ya pues, dejémonos de estupideces. Muy bien, Miguel. Bien, yo te agradezco, Miguel, en esta secuencia semanal, repaso semanal y lo que se viene, ¿no? Nos reencontramos el próximo viernes, Miguel, siempre a la misma hora, 9:15. Un fuerte abrazo, gracias.